Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches. Parece que hubo un problema al ingreso. Ya se pudo solucionar. Muy buena noche para todos, para todas. Muy buena noche. Saludo cordial. Buenas, Parece que hubo un problema al ingreso con varios aprendices. Inclusive yo lo tuve por alguna razón, pero aquí ya estamos ingresando todos. Vamos a dar un tiempito porque hubo una dificultad. Bueno, un momentito, por favor. Voy a enviar un aviso por WhatsApp para que intenten los que están pendientes por ingresar. Mm, Bien, están ingresando todos los aprendices. Están ingresando porque hubo fallas, repito, pero están ingresando. Vamos a esperar un momentico porque por las fallas que hubo, estamos haciendo que ingresen los aprendices. Buenas noches los que están llegando, se están integrando. Están ingresando más aprendices. Por favor, un momentico de paciencia. Recuerde que tenemos 2 sesiones en línea seguidas para, pues, para que queden las cosas como claras. En caso de que hayan dudas, inquietudes y no alcancemos, yo generé 2 sesiones en línea. Pienso explicar un poquito el caso de la liquidación del contrato, que es un caso que se maneja aquí en SENA. Entonces, muy atentos a igual. Igual si alguien ya lo resolvió, pues no hay lío, simplemente puede agregar la corrección correspondiente si lo considera. Bueno, quisiera saber si me están escuchando apropiadamente. Alguien que me colabore, por favor. Muchas gracias. sí, profe, sí, señor. Paola, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, un momentico voy a mandar un pantallazo aquí a los aprendices para que se den cuenta que sí estamos en sesión en línea al WhatsApp. ¿Mm? Ok. Ya les coloqué comunicados a los chicos. Listo. Ahora sí vamos aquí entonces a entrar en materia.
Paula, ¿me escuchas? Paula. Sí, profe, sí, señor. Listo, Paula. Entonces tú vas a colaborar con la interlocución ahí de parte de tus compañeros en el buen sentido. Vas a colaborarme en caso de que yo requiera algo de visualización o de audio para saber si ustedes me están escuchando bien. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Espera que están ingresando más aprendices. Bueno. Voy a compartir entonces la pantalla. Vamos a examinar el caso. Quisiera saber si estás viendo ahí la pantalla, por favor. Paola. Sí, profe, acá la veo. Es mi WhatsApp, ok. Muchas gracias. Vamos a examinar un poquito el caso que tenemos en la guía 3. El caso hace referencia a la señora Angelina Pérez, desempeña un cargo de directora administrativa y financiera en la empresa Orbis Internacional, cuya razón social era la comercialización de productos hospitalarios. ¿Qué quiere decir que cuya razón social era? Mire que la empresa no, el problema nos está dando datos. Voy a ir sacando aquí en un papelito, porque yo como soy organizadito, ustedes también, vamos a tomar datos. Entonces los datos. ¿Qué datos tomamos? El nombre de la persona. En este caso se llama, yo lo estoy haciendo con ustedes, Angelina Pérez. Entonces, el cargo de la señora, mire que estoy sacando los datos de la señora, así es como se debe hacer el trabajo. El cargo de la señora es directora administrativa y financiera, o sea que era un cargo de dirección. En la empresa, bueno, ya se sabe que la empresa Orbis Internacional, cuya razón social era, cuando dice la razón social, dice en la empresa Orbis Internacional, cuya razón social era la comercializadora de productos hospitalarios. Ingreso a laborar el 2 de junio del 2014, fecha de ingreso. El 12 de junio del 2014. Fíjese que ella no entró el 1 de enero de 2015. Ella entró el 2 de junio de 2014, es decir, 6 meses antes. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta ese puntico. Ahorita les digo por qué. Y la fecha de retiro fue el 30 de diciembre de 2015. El último sueldo delegado de ella fue 2.500.000. Entonces, profe, qué pena, ¿puedo volver a repetir? Es que la señal se me cayó. estoy con los datos del problema. Estoy leyendo el problema que está acá, pero entonces estoy diciendo que estoy tomando los datos del problema. ¿Listo? En este caso presenta un reto especial en su proceso de formación, por ello se le aconseja respetuosamente realizar una comprensión total del caso y de los retos que plantea para usted, en tanto que deberá realizar el proceso de liquidación del contrato correspondiente. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta una cosa que es la liquidación del contrato de ella. Y otra cosa es lo que le pagan a la señora mensualmente. Ahora, que junten la liquidación con el último pago, eso es otra cosa completamente diferente. En este momento están solicitando la liquidación del contrato. Normalmente esas liquidaciones, a ver, hay dos maneras de hacerla. Le pagan la liquidación a la señora la misma fecha en que se va, o sea, en ese pago, o le pueden pagar la liquidación más adelante, es decir, le pagan el devengado con las prestaciones sociales correspondientes y más adelante le pagan la liquidación a ella. Entonces hay que mirar
cuál es la manera que están haciendo ella, pero aquí están preguntando en el problema es la liquidación de ella. Entonces, yo puedo tener dos respuestas. Una, con la liquidación, y otra con la liquidación más el devengado que se le paga a ella en el mes, deduciéndole el tema de las prestaciones sociales. Yo quisiera saber si estamos claros hasta ahí. Hasta este momento quiero saber las preguntas que tenemos, por favor. En este momento, preguntas. Profe, Daniela Vega, Hola, de Daniela. la ficha 22. ¿Cómo estás? Preguntas. Hasta Bien, ahí. gracias. Hasta ahí nomás. Yo no he explicado nada más, pero quiero que hasta ahí. Hasta ahí. Profe, entonces, según lo que usted explicó, nosotros tendríamos en cuenta, al ser la liquidación, las dos cosas, liquidación más el sueldo, o cada una aparte. Deduciendo además las prestaciones sociales, porque acuérdate que es que, o sea, la señora trabajó hasta el último mes completo, ¿sí? O sea, Sí. diciembre. Entonces, a esa señora hay que sacarle la liquidación y pagarle el sueldo correspondiente con las deducciones correspondientes de ley de prestaciones sociales. Sí. ¿Estamos? O sea que se haría cada cosa por aparte, la liquidación del contrato por aparte. Sí. O sea que yo puedo valer, yo, Elkin Moreno, puedo valer dos respuestas. Una, la liquidación normal, y otra, la liquidación más lo devengado en el último mes. ¿Me hago entender? Si me estoy haciendo entender, son dos cosas. O sea, yo debo tener en cuenta que una cosa es la liquidación y otra cosa es el sueldo que devengó la señora el último mes. Hay que tener mucha delicadeza con eso, muchísima delicadeza, porque es que en el sueldo, por ejemplo, la señora, es más, hay que tener en cuenta si la señora por allá sacó un préstamo con la empresa por anticipado y lo está pagando, entonces también entraría ese préstamo en deducciones, primero de sueldo y segundo si no alcanza, pues de la liquidación se le coge. O sea, son cosas así. Hay que tener mucha delicadeza con eso, ¿sí? Claro que el problema no dice que tenía préstamos ni nada, ¿sí? Exacto. Hasta ahí, ¿cómo vamos, mis queridos y mis queridas amigas? ¿Cómo vamos hasta ahí, Daniela? ¿Qué otra pregunta tienes, Daniela? Hasta ahí, hasta ahí. No, listo, profe, gracias. No hemos entrado en la manera como se liquida eso, o sea que tranquilitos. Yo quiero saber, es hasta ahí, ¿qué preguntas tenemos? ¿Quién más tiene preguntas? Preguntas. Hello. Bueno, me voy para el chat. Voy a irme para el chat. ¿Dónde está el chat? El chat. Bueno. Hola, profe, buenas noches. Aquí todos, buenas noches. Listo. Entonces, queda claro, mis queridos y mis queridas amigos y amigas, que son dos cosas diferentes, el devengado del último mes y otra cosa es la liquidación. ¿Quedó claro? Por favor, ¿quedó claro? Me contestan por el chat y me contestan en vivo, por favor. O por el chat, por favor. Aló. Necesito que quede claro. Una cosa es la liquidación de la señora y otra cosa es el devengado del último mes. Normalmente se suman, pero la liquidación es una cosa y lo devengado es otra cosa, para que tengamos claridad. Yo les voy a valer las dos respuestas, la liquidación solita y la liquidación con el devengado del último mes. También se los puedo valer porque es que esos casos se dan, ¿sí? Esas cosas se dan, ¿vale? Bueno, aquí me están diciendo que todo es claro. Entonces ahora vamos a entrar a y cómo se liquida eso. Entonces, teniendo claridad de que yo voy aquí a irme otra vez aquí y me voy acá y me entro acá. Listo. Entonces, vamos a examinar acá. Voy a irme por aquí. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas noches. Sara Hernández, ficha 25. Hola, Sarita. Profe,
O sea que uno puede hacer la liquidación con con la calculadora que usted nos mandó por el grupo. Sí, yo les compartí un enlace, ustedes pueden trabajar por esa calculadora, pero hay que mirar la calculadora si está integrando el salario del último mes. O sea que el salario del último mes de la señora no fue los 2.500.000. ¿Por qué dices que no? Pues pregunto, no estoy segura. Acuérdate que a ese salario o sea, una cosa es sueldo y otra cosa es salario, ¿no? Entonces, Sí, señor. ¿cuál es la diferencia? ¿Quién sabe la diferencia entre sueldo y salario? ¿Quién me la puede decir de los que están ahí? Para que lo tengamos claro. ¿Aló? Necesito que participen porque tenemos que tener claros los conceptos, mis queridos y mis queridas. Hola, profe. Hola, Elena de la 14. Bien, mira usted. que aquí, sí, gracias, Elena, muy amable. Mira que acá dice que el último sueldo, no salario, sueldo devengado. A ver, Elena, te escuchamos. Participa. Ay, profe, bueno, no sé si de pronto me equivoqué. No, Yo tranquila. opino que lo que no sé decirle bien es, el sueldo dice vengado 2.500.000, o sea, lo que ella gana en total, y el salario es lo que le llega con las deducciones, ¿o Bueno, no? tú dices que entonces que el sueldo y el salario. Vamos a mirar esta fichita que está acá. Vamos a mirar esta fichita. Sueldo y salario. El sueldo y salario, espérame aquí un momentico, son dos términos que suelen confundirse y es importante saber que tienen algunas diferencias. En este blog queremos regalar información sobre el significado del salario y sueldo para que puedas aprender qué significa cada uno de estos términos. Así que una idea genial, aquí venimos, entonces sueldo. El sueldo es la cantidad de dinero pagada a un empleado de manera periódica. Entonces le pagan mes a mes tanto. Esto quiere decir que es el pago semanal, quincenal, mensual. En este caso, a esa señora le pagan 2.500.000, ¿qué? Mensual. Mensual, claro, mensual. O cualquier otra movilidad previamente negociando entre el empleado y el patrón. El salario, en cambio, es el pago medido en unidad de tiempo como horas o días. Es decir, cuando un empleado trabaja por honorarios, por horas o por días, o trabaja Prestación de servicios. Exacto. Ok. Porque es que tú, por ejemplo, tienes un contrato de prestación de servicios, pero ¿quién paga tu seguridad social completa, el 100%? ¿La empresa o tú? Cuando es prestación de servicios, yo pago la seguridad social. Exacto. Por ejemplo, nosotros los instructores del SENA, nosotros tenemos que trabajar con prestación de servicios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no trabajamos por horas. El sueldo es la cantidad de dinero pagada a un empleado de manera periódica. Esto quiere decir que el pago semanal, quincenal, mensual. Sueldo. Salario. En cambio, el salario es un pago medido en unidades de tiempo como horas o días. Es decir, cuando un empleado trabaja por honorarios, por horas o por días. Por ejemplo, tú contratas a un contador en la empresa y eres prestación de servicios, pero por horas. Entonces, él devenga un salario, ¿sí? Porque es por horas. ¿Me hago entender? Sí, señor. Profesor, ¿quiere decir? Y yo tengo, perdóname, un contrato de prestación de servicios, pero un sueldo porque estoy trabajando por meses. ¿Válido? Sí, sí. Mire que las unidades de tiempo son muy pequeñitas. El salario se maneja en horas o días. En sueldo, semanal, quincenal o mensual. Vamos a irnos a otra diferencia. Instructor, buenas noches. Hola, buenas noches. Habla con Sara Bedoya de la ficha 25. Es que yo hasta ahorita me dejo ingresar,
Y quería saber si usted ahorita en la otra sesión pues vuelve a explicar lo de la actividad 3. No, yo sigo avanzando con más temas porque tengo, o sea, es que estoy sumando las 2 sesiones porque repetir no. Está bien duro. Yo ahorita Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablas? Habla con Keila Blanco de la ficha 25. ¿Cómo estás, Keila? Muy bien, gracias. O sea, lo que quiere decir que el sueldo es como el salario fijo de un trabajador. Por ejemplo, Sí, como el mínimo. Sí. Más Correcto. el salario Pero es que lo que recibe, realiza. pero tú lo acuerdas en un tiempo estimado fijo, ¿sí? En este caso, semanal, quincenal o mensual. Quincenal o mensual. Porque tú le debes dar a ese sueldo el devengado, pero en un tiempo fijo. Mira, acá dice, por ejemplo, sueldo. Acá, el sueldo es una remuneración o pago fijo que se percibe por el desempeño de un servicio realizado por un tiempo determinado. Esta remuneración está acordada por las dos partes, se paga de manera semanal, quincenal o mensual y no está sujeto a ningún descuento por días festivos. O sea que si están inmersos dentro de ese tiempo festivos, no le descuentan los festivos a la persona. Por ejemplo, los contratistas del SENA. Los contratistas del SENA, nosotros tenemos un contrato de prestación de servicios donde nos dan sueldo mensual. ¿Me hago entender? De acuerdo a los productos que se entregan. Ok. Pero Muchas el gracias, salario, profesor. con todo gusto, el salario está asociado a una remuneración de los empleados que se cotiza anualmente. El salario es la paga o retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. Se diferencia del sueldo porque el salario es calculado con base de días u horas. 3 días, 5 horas. Por eso les decía, por ejemplo, un contador es muy costoso, o un médico, una empresa, a veces lo contrata la empresa que venga solamente los lunes, ¿para qué lo tienen todos los días de la semana? Solamente los lunes, entonces la gente sabe que los lunes va al médico y ya le pagan un salario, porque ya le pagan días u horas. Muchos empleados que trabajan en la oficina generalmente en una empresa recibirán un salario, a menudo los salarios se pagan semestralmente. Es decir, una fecha de pago será el día 15 del mes para trabajar. Por ejemplo, ese devengado del mes lo parten en 2 y le pagan las quincenas. Muchos empleados que trabajan en la oficina general de una empresa recibirán un salario. A menudo los salarios se pagan semestralmente. Es decir, una fecha de pago será el día 15 del mes para trabajar, del día 1 al 15, y la otra será el último día del mes para el trabajo, del 16 al último mes. Al último día del mes sería del 1 al 15 y del 16 al 30 o del 16 al 31, depende del caso. Sueldo es una remuneración asignada de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. Y salarios son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo a la dedicación a la producción de bienes y servicios. Diferencia entre sueldo y salario. Sueldo. Persona no sindicalizado, salario más prestaciones, pago mensual. Sueldo. Salario, personal sindicalizado, salario base más pago diario. O sea, ese salario es un tiempo más corto. Remuneración. Es el punto de difusión entre las relaciones empleado-trabajador, es propiamente el que genera las huelgas, motines, medidas y reparos. Entonces, en este caso, esta persona está devengando un sueldo. Es decir, le pagan eso, ¿cierto? Ese devengado. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Por favor, preguntas. Voy a salirme de aquí. Preguntas, acá voy al chat. Yo ya hice el caso y asumí que la señora le hicieron un respectivo pago de sueldo, entonces solo hice la liquidación. Correcto. Elena, ¿tienes inconvenientes, preguntas, dudas? Elena Herrera, que te veo en la camarita así toda curiosita. Hola, profe, no, pues vamos a estar bien ahí, miremos a ver cómo me quedó la liquidación ahorita apenas la resolvamos.
Bueno, si ustedes necesitan hacer algún ajuste al entregable que ya hicieron, pues lo hacen, no hay problema. Acuérdense que yo les voy a aceptar dos respuestas, una con el devengado del último mes, o sea, la liquidación más el devengado del último mes o solita la liquidación, solita la liquidación. Bueno, no te me asustes, Elena, tranquila. Profe, qué pena. ¿Con quién tengo el Paola de gusto? la ficha 22. Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, profe, una preguntita. Lo que pasa es que yo ingreso a la actividad, ¿sí? A descargar el caso, pero no me deja. Me dice que sin Es que evidencias. el caso está en la guía, mujer. ¿Tú descargaste la guía? Ok. Acuérdate que es que Sí, siempre que tú pues, hagas cualquier cosa tienes que bajarte la guía. Y en la guía está el caso. Entonces tú cuando llegues allá al enlace, pues tú no ves el caso allá como si fuera un foro, porque se supone que tú tienes la guía y trabajas con la guía. ¿Me hago entender? Y tú subes la no, ok. respuesta. ¿Tú la guía ya la descargaste? No. Sí, señor. Bueno, entonces tú simplemente lees la guía, yo ya te la mostré. Acuérdense que aquí no estamos corriendo, amigos y amigas, aquí estamos haciendo las cosas bien. Esta es la guía 3, mírala. Aquí está, ¿estás viendo la pantalla? Sí, profe. Mira, guía 3, ahí no hay lío. Vas desarrollaste, me imagino, ya la leíste. El foro, creo que no había lío con ese foro sobre contrato laboral. Sí, profe. Ahorita Ahí miramos en ese puntico de foro. Ahorita miramos, estamos con Ok. este tema que es como más prioritario. Luego sigue la prueba interactiva. Pues yo sé que ustedes sacaron 100 sobre 100 en eso. El estudio de caso. Bien, y entonces cuando lees el estudio de caso, aquí en este pedacito, aquí, está la explicación. Bueno, entonces, ya lo digamos con el foro, es que quiero que evacuemos el caso. ¿Listo? Entonces, voy a, miremos aquí otra cosa. Bueno, mire esto tan bonito acá, para que tengamos un poquito de conceptos más claros. Yo pues simplemente les estoy aclarando algunos conceptos básicos que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Mm? Hay una cosa que es el sueldo bruto y hay otra cosa que es el sueldo neto. ¿Sí? El sueldo bruto es la cantidad total que, o sea, estamos hablando de sueldos, porque estamos hablando del caso de la señora que era una directiva, entonces ella recibe sueldo. ¿Por qué sueldo? No salario, sino sueldo, porque es que la guía nos dice que ella devengaba sueldo. Sueldo, vea, sueldo. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta algo. El sueldo bruto es la cantidad total que te paga una empresa, o sea, la que se acuerda en el contrato. La que se acuerda en el contrato, por favor, tomen nota. El sueldo bruto es el valor que se le coloca en el contrato con la persona. Bueno. Contempla tu salario base, los bonos recibidos, prestaciones, horas extras, o sea, todas las cosas correspondientes. En fin, y el salario y el sueldo neto, perdóname, y el sueldo neto es cuando se le aplican las deducciones, o sea, los descuentos de prestaciones de ley, de impuestos, de retenciones. Eso se llama sueldo neto, neto. Entonces, usted hace un contrato, también voy a colocar un ejemplo para que tengamos clara, por ejemplo, el tema o sea, viéndolo no como sueldo, sino como devengado bruto y devengado neto, en el tema contable. Yo hago un edificio, entonces me toca pintar todo el edificio. Entonces el dueño del edificio me paga a mí un sueldo, por ejemplo, ¿sí? Si se demora muchísimo la hora, me paga un sueldo neto y también me paga un sueldo bruto. En el desprendible, él me entrega el sueldo bruto, es el que se acordó en el contrato mensual. Y cuando cuando él me hace las retenciones, porque él me aseguró a mí, me hace todas las retenciones de ley, de salud, de pensión, de salud, pensión, ¿cuál es la otra que falta? Se me escapa. Salud, pensión, se me escapa la otra. Ay, Dios. ARL, profe, La y caja de ARL. compensación. Claro que la caja de Pero la compensación. ARL la paga el empleador, no la paga el empleado. Acuérdense que hay unas cosas que son
los parafiscales. ¿Cuántos son los parafiscales? Ahí mi amigo de Nariño. ¿Cuáles son los parafiscales? SENA, SENA, ICBF y esa aplica también. correcto. SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y LESAP. la caja de compensación, que es la aseguradora de riesgos laborales. Entonces tenemos que diferenciar eso. Entonces una cosa son las prestaciones sociales. Hagan allá un cuadrito, prestaciones sociales. Y tenemos los parafiscales. Profe, Dime. hay que recordar una cosa, que los riesgos laborales no se cuentan como una deducción, porque los riesgos laborales los paga en un contrato laboral, hablando, los paga el 100% el empleador. No el Correcto, empleado. por eso se llaman parafiscales. Por eso se llaman parafiscales. A la ARL la paga el dueño del aviso, el 100%. Y eso se mide con un riesgo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios? Cuando yo, Elkin Moreno, tengo un contrato de prestación de servicios, yo, Elkin, pago mi riesgos laborales, porque yo soy un independiente. Cuando soy un independiente, pago mis prestaciones sociales. Yo, Elkin, no la empresa a la que yo le trabajo. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Para poder tomar el contrato de prestación de servicios, yo tengo que pagar mis prestaciones sociales y tengo que pagar mi ARL obligatorio. Por ejemplo, el caso del SENA. Yo trabajo con el SENA y pago mi pensión, todos mis temas de orden de servicios, y además la ARL porque me corresponde pagarlo. ¿Vale? Entonces resumamos. ¿Me acuerdas tu nombre, mi amigo de Nariño? Qué pena contigo. Michael. A ver, resumamos hasta ahí, Michael. Profe, perdóname, otra aclaración quería hacer. Sé que a veces esto suele ser confundidor, ¿no? Pero en el contrato de prestación de servicios, cuando el riesgo es riesgo 4, riesgo 5, lo paga el empleador también. Es extraño porque las prestaciones de servicios se rigen por el Código Civil y no por el sustantivo del trabajo. Aclaración chiquita. Bueno, yo lo que tengo entendido es que se paga completamente por parte del trabajador si es prestación de servicios. Bueno. Sí, solo que los riesgos 4 y 5, o sea, las actividades de más alto riesgo. Sí, de más alto riesgo. ¿Cuáles son las de más alto riesgo? Cuando una persona trabaja en una mina, cuando una persona trabaja en alturas, cuando una persona trabaja con la luz eléctrica, cuando una persona trabaja por ahí en una represa y está pegada al tubo que sale todo el agua a presión, o sea, son trabajos de alto riesgo, ¿cierto? Tienen esas connotaciones, las da la misma empresa aseguradora, es la que dice qué nivel de riesgo tiene cuando le llega el objeto contractual. El objeto contractual es la que me dice a mí qué nivel de riesgo tiene, y hay unas tablas y hay unas cosas que se manejan allá, digamos, el pago de eso sube de acuerdo al riesgo, como tú lo estás aclarando, está muy bien. ¿Vale? Listo, ok. Entonces resumamos. Tú mismo, ¿cuáles son los elementos de prestación de servicios? ¿Cuáles son? Bueno, en el contrato de prestación de servicios, bueno, primero hay que tener claro, bueno, contratante y contratante. Perdóname, qué pena contigo. ¿Cuáles son los elementos que integran los descuentos de ley a un trabajador? ¿Y cómo se llaman? Bueno, lo que es prestaciones sociales, que es salud. Prestaciones sociales, correcto. Despacio para que ellos tomen nota, despacio. Bueno, salud, o sea, la EPS. Prestaciones sociales, salud, correcto. Pensión. Pensión. Y los parafiscales, que cuando aplica es la caja. Salud, pensión, faltan. Es que la ARL, como no es descuento. No, la caja. La caja de compensación, perdón. La cesantía. ¿La cesantía quién la paga? Las cesantías, pues las paga el empleador al 100%. El empleador, correcto. Un salario al año. Correcto. Entonces, las vacaciones también. Despacio. Las prestaciones sociales son salud, pensión y la caja de compensación. Son solamente 3. Por favor, tomen nota. Y ahí no pasan. Es que es para dejar claro porque las personas lo confunden. Ahora,
¿Cuáles son los parafiscales? Parafiscales que los paga la empresa por cada trabajador. A ver, dale tú. ICBF, El SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Ujú. SENA. SENA, Sigue. ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar. Un momento. ¿Se murió otro médico? Dios mío, señor. Dios santo. Miremos aquí, por favor, al computador. Ahorita se nos va a acabar el tiempo, pero entonces vamos a integrarnos a la siguiente sesión, porque estamos hablando aquí de estos elementos que son importantes. Miren, los parafiscales. Ay, Padre Santo. El monto de estos parafiscales corresponden al 9%. El costo mensual de la nómina y se divide en los siguientes porcentajes según la institución en que se encuentra dirigida la contribución. ¿Qué es CCF? La caja de Caja de compensación La familiar. caja de compensación familiar, 4%. Compensación familiar. Entonces, si tenían dudas de que la caja de compensación familiar, 4%. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 3%. 3%. Y el SENA, 2%. ¿Listo? Pago de parafiscal. ¿Eso los paga quién? ¿Quién paga? El empleador. No, no, no. El empleador. El trabajador. No, no, no. No, No, la no, empresa. no. El empleador. El empleador. El empleador es el que paga. Correcto, el empleador, para que tengamos claros los conceptos. Entonces, pregunto, ¿hay que meter en esa liquidación si vamos a sacar el devengado del último mes para sumarlo? ¿Le metemos los parafiscales? Pregunto. Voy a hacer No. una pregunta. Pero, espere. No, no hay que ingresar. Primero, despacio. ¿Le incluyo los parafiscales al último devengado? Pregunto. No, No. ¿Por qué no. razón no? ¿Por qué razón no? profe, porque eso no lo paga el trabajador. Lo que va en el Correcto. devengado es solo lo que paga el trabajador, que Lo son las paga empresas. la empresa. Ahí no tiene nada que ver el trabajador, ¿vale? Exacto. Ok. Es que quiero que quede clarito. Ahora nos vamos a las prestaciones sociales. Vamos a las prestaciones Profe, sociales. Sigue, habla tranquilo. ahí también hay otra aclaración que, por ejemplo, en el caso de las entidades públicas, hay dos parafiscales más, que es la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública, que se debe pagar el 1.2% y el 1% adicional de los parafiscales para escuelas técnicas, departamentales, de nivel departamental o municipal o distrital cuando aplica. O sea, para entidades públicas hay dos parafiscales más, aparte de los que ya dijimos. Uno se llama la ESAP y el otro, escuelas Son públicas. escuelas técnicas públicas. Técnicas públicas. ¿Cuánto se paga de la ESAP? 1.2%. 1.2 y el 1 para las escuelas técnicas. Y el 1.0%. ¿Y eso- El 1.0%. ¿Quién tiene que pagar? La empresa. Pero ¿en qué modalidad? ¿Por qué? Cuando son trabajadores del Estado, estatales, de gobierno. Les retienen además, o sea, el gobierno debe pagar eso. Bien. Vamos ahora a las prestaciones sociales. Hay unas formulitas. Entonces,